Hola, buen día. Hoy le voy a hablar acerca de los elementos del grupo 17 con mi compañero Juan David Correa y mi persona Mayra Fernanda Enríquez. Como tabla de contenido, tenemos que vamos a hablar acerca de la introducción, donde vamos a dar a conocer qué son los elementos del grupo 17. Vamos a hablar acerca de las características de los halógenos, de las aplicaciones y pues eh, vamos a dar a conocer algunos ejercicios y las conclusiones. Bueno, los elementos del grupo 17 se conocen como halógenos, son muy reactivos y se encuentran en la naturaleza formando compuestos. Estos se caracterizan por, pues, que son muy reactivos debido a, a su tendencia a ganar un electrón para completar su capa de valencia. No son metales, no conducen electricidad ni calor. Forman sales, y por eso es una característica de los halógenos, que al combinarse con los metales forman compuestos iónicos llamados haluros. Su estado físico, pues puede ser sólido, líquido, gaseoso. Algunos de los halógenos, pues esto es que tenemos, que vamos a dar a conocer, es el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Bueno, el grupo 17 de la tabla periódica comparte ciertas características. Que las características de los halógenos es que es altamente electronegativo, debido también a su estado de oxidación y a su estado físico. Esto, bueno, son altamente electronegativos debido a que los halógenos tienen una fuerte tendencia a atraer los electrones hacia sí mismos, debido a su configuración electrónica. Esta propiedad los convierte en excelentes agentes oxidantes. Entonces, como podemos ver, el flúor es el más electronegativo. El estado de oxidación. El estado de oxidación generalmente que se presenta es -1. Esto en su compuesto, aunque pueden tender a tener otro estado de oxidación positivo en compuestos con elementos más electronegativos. Como los pueden ver, en estado de oxidación es -1. Su estado físico. A temperatura ambiente, los halógenos pueden encontrarse en tres estados de la materia: el flúor y el cloro en estado gaseoso, el bromo en estado líquido y el yodo y el estato en estado sólido. Bueno, los halógenos son un grupo de elementos altamente reactivos y tienen una amplia gama de aplicaciones en nuestra vida diaria. Esto, el cloro es uno de los desinfectantes más utilizados para el tratamiento de aguas potables y de piscinas. Su capacidad para eliminar microorganismos lo hace esencialmente eh, saludable. En la industria química, pues también se utiliza para la producción de amplia variedad de productos químicos como plásticos, saludables, colorantes y pesticidas. El yodo es esencial para la producción de hormonas tiroideas que regulan el metabolismo y se encuentran en la sal yodada y en la suplementación nutricionales. Esto, el flúor
Se añade al agua potable y a los productos dentales para prevenir las caries y fortalecer las enzimas dentales. En la industria química se utilizan para la producción de teflón, refrigerantes y plásticos. En la energía nuclear, el flúor se emplea en el enriquecimiento del uranio. El bromo tiene una amplia gama de, de utilidades. El bromo es otro de los componentes fundamentales en las películas fotográficas. En la agricultura, algunos de los compuestos del bromo se utilizan como pesticidas y también se utiliza para los farmacéuticos. El bromo se emplea en la producción de ciertas medicinas. Bueno, ahora le vamos a hablar acerca de algunos problemas. Buenas tardes, mi nombre es Juan David Correa. Vengo a hablar acerca de algunas preguntas o problemas que son bastante comunes sobre el tema respectivo. Entonces, una pregunta normalmente es, ¿qué se entiende por solución salina? O como por ejemplo la solución de salina de fluorada. Entonces, primeramente, salino quiere decir que es un término que en un contexto químico generalmente se refiere a compuestos que tienen propiedades similares a la sal común, como la sal común, por ejemplo, es el cloro de sodio, que es la combinación entre el cloro y el sodio. Entonces, que esta tiene unas ciertas propiedades que tiene una estructura cristalina, que es como la vemos aquí, y que la estructura cristalina tiene los compuestos salinos que suelen tener una estructura cristalina altamente ordenada. O sea, vienen ordenadas como por si fueran por cuadritos, que es, y aparte también son similares a la del cloro de sodio, que son esta parte esta formación de cristales. También tiene características de enlaces iónicos, que son los compuestos salinos que están formados por iones, cationes y aniones, que son uniones por enlaces iónicos fuertes. Además de que también la solubilidad en agua, que son algo característico también de las soluciones salinas, porque también muchos compuestos de estos son solubles en agua debido a que estos tienen una interacción de los iones con las moléculas de agua. Además de que también tienen una gran capacidad de conductividad eléctrica cuando se disuelven en agua o se funden. Estos compuestos por lo generalmente conducen electricidad debido a la presencia de iones móviles. Entonces, ahora en el caso de fluoruro salino, esto se refiere a un compuesto que contiene iones de flúor y un cation metálico, formando una estructura cristalina iónica similar a la sal común. Eh, Algunos ejemplos de fluoruros salinos incluyen la fluoruro de sodio, el fluoruro de calcio y también el fluoruro de aluminio. Bien. La segunda pregunta eh, o cuestión dice que los fluoruros de metales alcalinos, como el fluoruro de magnesio y los fluoruros de metales del grupo 2 o más pesados, adoptan una estructura de cloro de sodio. Entonces, el rútilo y el fluorita respectivamente, ¿cuáles son los números de coordinación del ion metálico en cada caso? Bien, entonces, para responder a esa pregunta, básicamente, entonces, ¿qué es el número de coordinación? El número de coordinación de un ion es una estructura cristalina, se define como el número de iones de signo opuesto que están en contacto directo con él. Por ejemplo, en otras palabras más sencillas, el número de coordinación es el número de vecinos más cercanos que tiene un ion en la red cristalina. Entonces, en este caso, la estructura que se nos menciona, la primera es el cloruro de sodio, que esta es una estructura, tanto el catión como el anión, tiene un número de coordinación de 6. Esto significa que cada ion está rodeado por 6 iones de signo opuesto formando un octaedro. El otro que también se nos menciona es el rútilo. En esta estructura, el catión tiene un número de coordinación de 6, mientras que el anión tiene un número de coordinación de 3.
Bien, entonces, y por último, la fluorita, que también se nos menciona en la pregunta. En el caso de esta estructura, el catión tiene un número de coordinación de 8, mientras que el anión tiene un número de coordinación de 4. Es importante saberlo el número de coordinación de los compuestos, ya que esto en las estructuras cristalinas es importante porque influye en las propiedades físicas y químicas de los compuestos, ya que nos permite saber como la densidad, la dureza y la solubilidad de estos. Bien, entonces a continuación voy a explicar el porqué de todas estas estructuras que básicamente nos está diciendo el problema que tratemos de predecir el producto que se formaría partiendo de estos reactivos. Entonces, empezando por esta primera reacción que está presente el fluoruro de cloro con el cloruro de plata, tenemos que esto posiblemente nos podría llegar a formar fluoruro de plata más cloro 2. ¿Esto por qué? Porque básicamente el cloro en el fluoruro de cloro es más electronegativo que el cloro en el cloruro de plata. Esto hace que sea más probable que el fluoruro de cloro actúe como un agente fluorante, sustituyendo así el cloro en cloruro de plata por fluoruro. Siguiendo con esta reacción, que es el fluoruro de bario con el fluoruro de cloro, es posible que que el producto no tenga una reacción bastante significativa, porque tanto el fluoruro de cloro como el fluoruro de bario son compuestos estables y no se espera una reacción espontánea entre estos dos. Siguiendo con el tercero, que es el fluoruro de yodo más el fluoruro de cesio. Entonces, básicamente, el producto a formar sería el que está al lado, ya que el fluoruro de yodo puede actuar como ácido de Lewis y esto haciendo que acepte un par de electrones del flúor. Es un par de electrones de flúor que que el flúor sería partiendo del fluoruro de cesio para formar un anión del fluoruro de yodo. Entonces, para la siguiente reacción, que es otra vez nuevamente fluoruro de cloro con el fluoruro el pentafluoruro de antimonio. En el caso de esa reacción, se podría formar el hexafluoruro de antimonio más el fluoruro de cloro. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Es que ambas moléculas son ácidos de Lewis fuertes. Entonces pueden aceptar un fluoruro del fluoruro de cloro formando el anión, formando el, el anión que sería el hexafluoruro de antimonio y el catión sería el fluoruro de cloro. Entonces, bien, en esa reacción, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el fluoruro de yodo es un agente fuertemente oxidante. Entonces, lo que pasa es que puede oxidar el nitrógeno que está presente en el otro reactivo. Esto, a nitrógeno pentavalente. Esto lo que hace es formar esta molécula que está aquí como el reactivo. Entonces, el oxígeno del fluoruro de yodo se reduce a fluoruro de oxígeno, óxido de fluoruro con cuatro equivalencias. Bien, entonces otra pregunta es, bueno, discutir el papel de los aceptores de haluro en la formación de cationes y aniones intrahalogenados. Bien, entonces, los aceptores de haluro juegan un papel fundamental en la química de los halógenos. Esto es porque, especialmente en la formación de cationes y aniones intrahalogenados, estos aceptores de haluro son típicamente moléculas o iones que pueden estabilizar el exceso de carga negativa al aceptar un ion haluro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a través de estas interacciones se facilitan la formación de especies cargadas, como por ejemplo los cationes de halógeno, que son dos que están en carga más, y los interhalógenos en carga negativa. Entonces, ¿qué pasa con la formación de cationes de halógenos?
que estos cationes de halógenos son especies en las que dos átomos de halógeno comparten una carga positiva y estos cationes son típicamente inestables en condiciones normales, pero también pueden ser estabilizados en presencia de aceptores de haluros. Por ejemplo, puede ser cuando se utiliza un compuesto que actúa como aceptor de haluros, como por ejemplo el cloro de aluminio. Se promueve la formación de cationes de halógeno. Entonces, la formación de aniones intrahalogenados, esto quiere decir a que se forman cuando un halógeno actúa como donador de electrones, o por ejemplo una base de Lewis, y otro halógeno actúa como un aceptor de electrones, un ácido de Lewis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la presencia de un aceptor de haluros facilita la formación de estas especies, y entonces el aceptor un ion haluro, a lo que permite la formación de enlaces intrahalogenados estables, como por ejemplo las moléculas que tenemos ahí en pantalla, que es el cloro más el yodo, que y da la reacción que con el cloro de yodo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta reacción? Que el ion cloro actúa como un aceptor de haluro que formando el anión intrahalogenado del producto. Entonces, la estabilidad de estos aniones se ve favorecida en presencia de solventes polares o medios que puedan estabilizar el exceso de carga. Entonces, a manera de resumen, los aceptores de haluro juegan un papel clave en la estabilización de especies cargadas y facilitan la formación de cationes y aniones intrahalogenados. Entonces, eso lo que hace es modular así la reactividad y estructura de los compuestos halogenados. Entonces, como conclusión, los halógenos del grupo 17 son esenciales por su reactividad y versatilidad, ya que con aplicaciones claves en la industria, la medicina y la biología, aunque elementos como el flúor y el yodo son vitales para la salud, algunos compuestos halogenados tienen un gran impacto ambiental negativo, como el daño a la capa de ozono, su manejo responsable y la búsqueda de alternativas sostenibles son fundamentales para aprovechar sus beneficios y así poder minimizar sus riesgos y de esa manera poder utilizar los halógenos de una mejor forma y ya que para que nos ayudan a avanzar.